Buenas noches. Muchas veces me pregunté por qué en las Malvinas, en forma tan masiva, tan ferviente, los soldados se aferraron a Dios. Y encontré una respuesta. Uno en la guerra piensa, por sobre todas las cosas, en no morirse de hambre, en no morirse de frío, en no morirse de un impacto enemigo, en no morirse, en una palabra. Y la idea de no morirse lleva a la idea de no morirse nunca. Y de allí hay un solo paso a la idea de la vida eterna. Esto, al menos, es lo que a mí me pareció. Pero más allá de las elucubraciones que cada cual pueda tener, en Malvinas hubo símbolos verdaderamente estremecedores. Cuando uno entraba en ese cementerio, que era un apéndice del cementerio de los Kelpers, se encontraba con ese casco blanco, resaltaba ya junto al alambrado, y aquel primer día del entierro, claro, la sangre estaba fresca, cuando en esas lloviznas intermitentes de las Malvinas, claro, al caer sobre la sangre iba deslizándose en gotas esa sangre hacia el suelo. Era un espectáculo que la mayoría creo que captó, diríamos, es como ese significado de signo, ¿no?, de que nuestra sangre se adhería a esas tierras de las Malvinas. Ese rosario que colgaba allí, y yo dentro de lo que podía, como iba todos los días, cuando tenía un ratito libre iba a rezar por ellos, siempre había no solamente el rosario sino una flor. Yo no sabía de dónde sacarla, y que me perdonen los Kelpers, siempre le sacaba, tenía muchas, ellos les sacaba alguna. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Kelpers, perdón que le diga esto, yo creo que estuvo mal encarada. Una de las cosas que a mí me dolió más, dada mi experiencia de guerra, yo estuve en la guerra de los Mau Mau en el Kenia, yo conozco mucho a los ingleses y sus tácticas de guerra. Lo primero que hacían ellos era llevar a campos de concentración a todos los que pertenecían al grupo contrario. No solamente guerreros, sino misioneros. Por ejemplo, el padre Toselli sabía los años, los meses, los días, las horas que los ingleses lo habían tenido preso. En el Kenia, en Nairobi, en las ciudades donde tenía yo misioneros, ellos siempre se quejaban de todo lo que habían sufrido, porque los ingleses los habían concentrado a todos. En las Malvinas no se hizo nada. A varias de las autoridades nuestras yo me quejé mucho sobre eso, porque les decía, miren, yo no he muerto ni en Nigeria, ni en el Kenia, y yo he estado en esas guerras, y voy a morir acá, pero no sé por qué voy a morir acá, porque si yo no he muerto allá, no es justo que un argentino por estúpido muera estúpidamente. Es decir, que ese tema para mí es un tema conflictivo. Los Kelpers iban hacia el aeródromo y veían en el camino todas las unidades nuestras, ya que estaban los radares y muchas piezas de mucha importancia para la guerra estaban justo sobre la ciudad. Ellos iban, tomaban la aviación nuestra, iban a Buenos Aires, de allí a Montevideo y de allí a Londres, y pasaban información sobre todo la posición de nuestras unidades. Por otro lado, tenían desparramados en el continente un montón de espías.
En los aparatos de radio, mis amigos que tienen, que son radioaficionados, me pasaban hasta las siglas, cómo se comunicaban los kelpers de las Malvinas con la flota. Muchas de las cosas que yo veía en el hotel, por ejemplo, Mr. King y la señora, yo me daba cuenta que nos estaban espiando y a través de las paredes de madera nos escuchaban y sabían hablar perfectamente español, cosa que nosotros nos dábamos cuenta. No. No. Tell him to go. No. Tell him to go. Be quiet, eh? Be quiet. No way. Me quejé mucho porque un día encontré en el batallón de exploración de las tanquetas de los Panar, encuentro un Land Rover que estaba en la cabecera de la unidad tomando la posición, no solamente de las tanquetas, sino de los helicópteros de ejército. Me fui a quejar al jefe de la unidad y me dice, no puedo hacer nada, padre, tengo órdenes de no hacer nada. Eso me desarmó, me quejé después al comandante. Mismos kelper tenían radio. Y nosotros teníamos la orden de facilitarles los mic, es decir, los micrófonos para que se comunicaran entre las estancias. Lógicamente lo que menos hacía supongo que era comunicarse entre las estancias, ¿no es cierto? Pero teníamos esa orden estricta de respetar a muerte todo lo que fuera de ellos. Lo único que no podían tener eran armas, pero tenían armas 22 de poco calibre para cazar, creo. Como esos kelpers que andaban con sus Land Rover, esos que estaban sacando información y pasaban a través de las radios. Yo sí, ahí le dije a un general, perdóneme, soy sacerdote, pero si yo fuera usted yo lo fusilo, porque esa gente nos va a matar mucha gente a nosotros. Bueno, eso ha sido producto pues, de las contradicciones y de la ambigüedad. Es decir, el régimen militar creyó en determinado momento que Inglaterra no lucharía, esa es la verdad. Y entonces también trataba, pues lógicamente, de no obligar demasiado a los ingleses a luchar. Y en ese sentido es que pues otorgó a los nativos de las islas pues un cierto grado de libertad que les permitía ponerse en contacto con su flota mediante señales e incluso mediante correos, como luego se ha averiguado. Ellos sí nos hicieron inmediatamente la guerra en todos los frentes imaginables y valiéndose de todos sus aliados, de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Nos hicieron la guerra económica, nos hicieron la guerra psicológica. En cambio nosotros, que teníamos todavía mucha fuerza disponible para hacer la guerra, aunque no fuese necesariamente armada, contra ellos y contra sus aliados, no nos valimos de esa oportunidad. Ni mientras duraba la guerra propiamente dicha, o sea, la confrontación bélica, ni después, cuando ya hubo terminado a causa de la rendición de Puerto Argentino. Ejemplos. Nunca se tomaron las medidas drásticas que debieron haber sido tomadas inmediatamente contra toda la vida económica británica relacionada con Argentina y que estaba al alcance de nuestra mano. Drástico fue, sin lugar a dudas, el informe del general Rattenbach sobre la conducción de la Guerra de las Malvinas. Un informe nada complaciente, que pide penas de muerte para los principales culpables, pero que en un pequeño parágrafo, el 780, señala a las unidades que se comportaron con eficiencia, valor y decisión. Curiosamente, de los 9 regimientos de infantería enviados a Malvinas, el informe Rattenbach elogia el comportamiento de uno solo de ellos, el regimiento 25. ¿Por qué? Es una buena pregunta. El 25 tuvo un jefe. Yo te diría, a lo largo de, creo que fueron 70 días que estuve en las islas, no he visto nunca un general ni un coronel. Es más, no los conocía. Y algo curioso, ¿sabes que cuando llegué al continente, comencé a ver en la tapa de las revistas a una persona
La veía muy, así casi en todos los kioscos. Me llamaba mucho la atención y me acerqué. No lo vas a poder creer, pero ese era el comandante en jefe, era el, digamos, el que todos conocemos como General Menéndez. No lo podía creer. No lo he visto nunca. Vale decir, esa es mi experiencia, no, yo no lo he visto nunca, jamás. Y tampoco coronel. Sí, el jefe del Regimiento de Infantería 25 está actualmente muy discutido. Para mí fue un gran jefe, fue un gran líder. Fue un poco el que mantuvo la moral de la tropa un poco alta, porque él se encargaba así cotidianamente de sus soldados. No te digo que iba pozo por pozo, pero él fue uno de los, yo te diría, el único jefe que yo vi de alta gradación, permanentemente en el frente. Es un personaje muy discutible, seguro que es muy discutible. Yo tuve una experiencia muy singular con él, preferiría obviarla, pero estuvo siempre en el frente de combate y eso fue muy importante. Además, hubieron oficiales y suboficiales que estaban, créemelo que altamente capacitados, que dieron muestra de sus valentías, muestra de su generosidad y de su espíritu de sacrificio en todo el frente. Por el subteniente Reyes, tan conocido, el subteniente Gómez Centurión, teniente primero Esteban, exactamente. Ellos pertenecían al Regimiento de Infantería 25. Y uno que murió allá justamente, yo lo quería muchísimo, subteniente Neves. Es un tipo genial, fue un tipo genial, un tipo al que yo aprecié muchísimo. Y te digo, ellos se encargaron, te digo porque eso yo lo viví cotidianamente cuando estuve haciendo el servicio militar en Sarmiento, en Chubut, al Regimiento de Infantería 25, se encargaban de instruir a la tropa. Ellos corrían paralelamente, a la par de la tropa, sobre todo los subtenientes, ¿no? Que Esteban es un gran estratega seguro, que es un personaje muy especial también. Yo considero que él ha sido muy valiente, muy generoso con respecto a todo lo que él pudo dar, y que las cosas que hizo, las hizo brillantemente. Y asimismo los subtenientes. Hay otros subtenientes que se me escapan, ¿sabes? Pero sí, realmente se han comportado excelentemente bien. Y yo creo que el reflejo de eso ha sido la instrucción, un poco el movimiento que le supieron dar a la tropa. Entonces por eso que yo creo que el Regimiento de Infantería 25 se comportó como eso, ¿no? Supo tener buenos líderes. De todas maneras, se conocieron actos de cobardía también, actos de insubordinación. Se conoció el mercado negro que todo el mundo conoce, eso también hubo en el 25. Pero fundamentalmente hubieron personajes ilustres que supieron llevarnos y estimularnos. Así yo creo que es una forma poco ortodoxa, pero muy significativa. Así a patadas, pero así nos mantenían, ¿no? A patadas es una forma de decir, tal vez una forma de mostrar cariño, una forma de estimular al soldado para que esté permanentemente en el pozo. De todas maneras hay personajes muy cuestionables, como en todos lados, pero la experiencia es esa, ¿no? El 25 se comportó porque así, un poco por sus jefes. El coronel Seineldín, te digo, yo estaba en mi cálido pozo, tipo 400 metros del pozo de él. Qué insólito, ¿vos sabés? Él se paraba, suponete, en uno de los picos más altos todo terreno rocoso, vos lo conocés muy bien a eso. Él se paraba con un largavista, los aviones venían bombardeando y él, bueno, mirando cómo bombardear los aviones. ¿Cómo explicarte la seguridad que eso, en una situación de estrés como es la guerra, la seguridad que eso te da? Es un poco lo que nosotros siempre comentábamos con los soldados, ¿no? Qué increíble el teniente coronel. Independientemente de muchas cosas, qué increíble el teniente coronel. Y eso es muy importante, eso es muy significativo. Fíjate que los oficiales ingleses iban adelante de la tropa. Y murieron oficiales ingleses, pues eso lo conocen muy bien. Y bueno, un poco yo estoy seguro que Seineldín hubiera de haber entablado combate cuerpo a cuerpo, estoy seguro que lo hubiera adelante.
Te cuento una anécdota. Él iba a los trenes de combate, según sus propias palabras, a afilarle el sable para esperar la punta de sable a los ingleses. Esa información manejala como quieras. Pero realmente es un tipo valiente, independientemente de que por ahí haya tenido sus falencias, ¿no? Es un tipo valiente. Y eso es un poco lo que le dio ese movimiento al regimiento. Martínez, que es una anécdota que si te parece podemos charlarla. Sacamos una vez a un soldado del pozo, totalmente congelado y así agarrado a su fusil automático liviano. No lo podíamos llevar. No podía ni hablar, pero no quería irse de su pozo. Yo creo que eso es una demostración cabal tal vez de la valentía o de la inocencia o ingenuidad, no sé cómo definirlo bien. Tal vez no sea yo quien tenga que definir esa situación, pero el soldado estaba en el pozo, ¿sabes? Congelado, muerto de frío y con hambre, estaba en el pozo. Vos tenés a alguien que te guía y van todos detrás. Sobre todo cuando en el ejército y además en una situación de ejército, digo Fuerzas Armadas en realidad, cuando vos tenés a alguien que te guía y cuando vos no podés pensar, porque sabés que hay alguien que piensa, las cosas se organizan. La situación que se vivió en el regimiento al cual yo pertenecí realmente fue muy especial porque estuvieron en el frente desde el principio. Yo diría, desde los primeros días que llegaron, ¿no? El 25 de que defendió el aeropuerto estuvo desde el principio. Asimismo nosotros, cuando recibimos la orden de trasladarnos, nosotros Sanidad, recibimos la orden de trasladarnos al aeropuerto, estaban bombardeando a los ingleses. Comenzamos a cavar los pozos debajo de las bombas. Era diario, sí. Fíjate vos que eso lo recuerdo con mucha precisión. Además hasta era automático. Nosotros teníamos horas de bombardeo, básicamente todo el día. Pero yo siempre comento que el bombardeo, bueno, básicamente pasó por tres etapas, creo. Es un poco así barcos, un poco artillería y aviones. Los aviones, no me olvido más, ¿no? Los aviones bombardeaban, yo te diría, durante todo el día prácticamente. Comenzaban así, con una exactitud típicamente inglesa, tipo 8 o 9 de la mañana, y eran hasta las 5 de la tarde, y pasaban los aviones y tiraban bombas y bombas y bombas. Naturalmente ellos, vos conocés muy bien, ellos volaban a gran altura. Volaban a gran altura porque inclusive creo el techo de altura era unos 10.000 metros. Y bueno, no podían bombardear con mucha precisión, ¿te imaginás? No eran bombarderos específicos. Vos conocés muy bien la historia. Yo te digo, de 9 a 5 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Durante todo el día la artillería, prácticamente todo el día, y a partir de las 9 de la noche, y yo te diría hasta las 5 de la mañana, prácticamente todos los días era igual, eran los barcos. Así que innumerables las toneladas de bombas que habrán caído. Supongo que se manejan en cientos de toneladas de bombas que cayeron en el aeropuerto. Gracias a Dios, un poco por el techo de altura que volaban los aviones, grandes estragos no se produjeron. Siempre se pensó que, por lo menos lo que yo conozco, que los ingleses iban a entrar justamente por ese lado. Es por eso que se intentó poner un estratega como el jefe que estuvo a cargo del regimiento y defenderlo de esa manera, ¿no? Con un estratega. Y el regimiento de infantería 25, más que nada era por su jefe, porque tiene un jefe como muy pocos, y me atrevo a decir a lo mejor que como ninguno, ¿no? Porque el teniente coronel Zaineldin es el oficial argentino, ¿no? Y así como él es el oficial argentino, transmitía todas sus virtudes, se las transmitía hasta el último soldado. Por eso que a todo el regimiento, nosotros veíamos un soldado del 25 y sentíamos, qué sé, envidia le teníamos por ser del 25. Y del batallón de infantería de Marina 5 también, por su jefe que tenía, que era teniente navío, creo, Robacio, puede ser, que era
las características similares a Seyneldin. Y su gente aparte que se enfrentó mucho con menor cantidad numérica que los ingleses y tuvieron unos éxitos fantásticos. Si combatimos bien o mal, lo hicimos, y solos, contra un adversario poderoso que pidió ayuda. Resulta que en pleno bombardeo estábamos nosotros en nuestro pozo, estábamos bien cubiertos para que no le hagan daño las esquirlas. Y en el cerro donde se encuentra el Regimiento 7, se escuchaba en viva voz, enfermero, enfermero, la camilla. Y nosotros en ese momento no atinábamos a nada. ¿Sí? Y entonces salgo yo, en ese momento, que me encontraba más cerca de la puerta del pozo, salgo yo y escuchaba más cerca la voz esa que repetía, enfermero. Dejé mi fusil en ese momento, que es nuestra custodia, que es el fusil, lo dejé a mi compañero acá, Cabo Guzmán, y salí corriendo a buscar y a prenderme la camilla. ¿Usted es enfermero? No, no soy enfermero. No es enfermero. No soy enfermero. No obstante, salió de su pozo a buscar la camilla. A buscar la camilla y ayudar. Y a alentar a los soldados que venían muy cansados en bajada y entre el pantano de barro, a gritarle que no aflojen. Porque para mí era una cosa que en ese momento se tenía que tener más fuerza que nunca. ¿Era de día o era de noche? Era de noche. Era de noche. ¿La artillería enemiga estaba tirando en esos momentos? Habían hecho un intervalo de fuego. Y ahí seguimos hasta que lo trajimos con los soldados del Regimiento 7 y que en ese momento no había nadie. Lo dejamos y volví corriendo hasta mi pozo para de nuevo cubrirme. Y venía un soldado, venía cayéndose y ahí saltó el Cabo Guzmán de la posición. Sí, en ese momento que yo estaba a la espera de mi compañero que había ido en auxilio de estos soldados heridos, al ver este soldado que venía con la mano así mareado pidiendo ayuda, salté del pozo y lo ayudé. Y veníamos bajando con la ayuda del Cabo Bermúdez también, que en ese momento volvió colocándose otro abrigo y bajamos a ese otro soldado herido de la mano. ¿Por qué lo hizo? Lo hice porque me nació hacerlo, porque se sentía muy hermanos míos y en ese momento en que veníamos con una camilla bajando, volvieron a tirar, pero no la sentí. Bueno, estando de guardia, alrededor de las 23:30, el jefe de ese lugar me ordenó que tenía que ir a un lugar llamado Cerro Las Dos Hermanas, que había un grupo de soldados que estaba prácticamente congelado y urgentemente había que hacerlo llegar a un hospital cercano a nuestro lugar. ¿Cómo eran las condiciones en esos momentos en lo que respecta a la situación imperante? Bueno, normalmente durante la noche es permanente el fuego de artillería naval enemigo. Y esa noche, como la mayoría, son totalmente oscuras, no se ve ni a 2 metros, digamos, alcanzar a divisar alguna persona. Entonces fuimos en un jeep con conductor soldado Papa Sodaro, nos encaminamos hacia el lugar, distante entre 6 y 7 kilómetros. Por suerte llevábamos unos visores que son especialmente para ver de noche porque la ruta totalmente mala, pozos que fueron hechos por el fuego de la artillería y lleno de agua inclusive. Más o menos habríamos hecho 2 o 3 kilómetros y nos sorprende el fuego de artillería naval. Nos caían proyectiles adelante, atrás y al costado del vehículo. Y para mayor desgracia, cuando nos sorprende el fuego, nos encontraban con que el camino no se podía seguir porque había un pozo bastante grande que el vehículo no podía seguir. Había que tirarse a un costado. Pero durante la mañana había sido usado también por otros vehículos que iban a otro lugar. Entonces yo tenía miedo de que el vehículo se me empantane porque estaba totalmente lleno de barro, no había huellas firmes. Y en ese momento uno estaba dudando si meterme o no meterme y el fuego enemigo estaba acosándome permanentemente y cada vez más cerca. Entonces salimos de allí rápidamente y nos metimos en un pozo que casualmente justo fuimos a detenernos en la compañía,
de otras unidades. Nos metimos en el pozo, esperamos un rato y cada vez que nosotros íbamos a salir a continuar marcha, seguía, en ese momento empezaba de vuelta al fuego. Y bueno, pero la misión era ir a rescatar a los 4 soldados. Entonces hicimos un poco de coraje, como quien dice, del soldado argentino, y en medio del fuego agarramos el vehículo, le digo al soldado, motor en marcha a fondo, y entonces pasamos el vadeo, Dios nos ayudó y el jeep por suerte no se quedó. Seguimos hasta que ubicamos a los 4 soldados que estaban prácticamente, o sea, no podían caminar porque estaban todos endurecidos, no podían inclusive ni hablar, estaban completamente temblando del frío que hacía aproximadamente 3 noches que estaban metidos en un pozo lleno de agua. Entonces lo pusimos en el jeep al soldado, a los 4 soldados, ayudados por otros soldados compañeros de ellos, y regresamos de vuelta al lugar nuestro. Comíamos una vez por día. Te explico en qué consistía la comida. Un mate cocido caliente, sin azúcar, a la mañana y sin pan. O sea, con eso teníamos que aguantar trabajos de carga de munición, carga de armamento, cavar trincheras, hasta el mediodía, con una taza de agua caliente. Al mediodía comíamos un guiso, que era consistente, pero sin pan. Y a la noche una sopa, como el mate de la mañana. Es decir, que tuvimos que robar comida constantemente para subsistir. El frío era... Bueno, ya se habló muchísimo del frío, del hambre, todo esto ya se habló. El frío era terrible también. Nos poníamos 5 pares de medias y unas bolsas de nylon para aislar la humedad del borceguí. Después tuve en casas de kelpers, pullovers, guantes de lana, porque todo ese equipo no tenía. El pie de trinchera hay un factor causal que es muy importante, que es la humedad. Independientemente de que haya frío o calor, lo importante es la humedad. Y fundamentalmente otro más, que es el déficit de proteínas. Son 2 factores coadyuvantes y que producen exactamente el pie de trinchera. Se sabe que si uno está en combate no está en un picnic que puede disponer de la comida que le guste ni que se le antoje. Nosotros a partir del 1 de mayo ya empezamos a recibir raciones reducidas. Hasta el 1 de mayo recibíamos desayuno, almuerzo y cena. Después del 1 de mayo ya se empezó a complicar, recibíamos desayuno y almuerzo. Un almuerzo a las 4 de la tarde, para más o menos distanciar que no tengamos hambre a la noche. Y después ya era nada más que el almuerzo. Y eso fue el almuerzo más o menos a mediados de marzo, de mayo, a mediados de mayo, hasta el fin. Y ya casi al fin no recibíamos nada. Yo me acuerdo que cuando todavía estaba, que después me mandaron de vuelta con la compañía de comando, recibíamos en el jarro de combate un poquitito así de líquido, que ni siquiera decían que era caldo, pero ni caldo, ni fideos, nada tenía. Y con eso teníamos que subsistir todo el día. Ahora, cuando ya fui con la compañía B, ya directamente era nada. Vivíamos de alguna gaviota que pasara volando y si la podíamos agarrar, la comíamos como esté. Cocinarla no podíamos por la situación, ¿no? Es decir, estábamos en combate y no. Si hacía fuego era perder la vida. Es decir, gaviota, pato, todo bicho que se pudiese comer, lo comíamos. Todo lo que tenga carne se comía. Y sí, yo pienso que hambre pasamos, pero por lo lógico, ¿no?, del combate. Nosotros teníamos allá, yo conté una vez, 70 containers que tenían elementos. Por otro lado, yo nunca creí que mentía cuando decía que teníamos 700.000 ovejas y que los patos y los animales de la fauna silvestre que había en las islas eran muy mansos y muy fáciles de poder usarlos en caso de necesidad. Encontré jefes como el
teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, que tenía varios caballos y que él me decía, padre, si es necesario me los voy a comer con mis tropas. Yo creo que fue una gran desorganización organizada. Hubo mucha improvisación. Es una guerra, hacía mucho que no teníamos guerra. Pero ¿cuántas veces fui a pedir ciertas cosas para esas? Porque yo conocía, por ejemplo, a los correntinos. Los correntinos, que yo los quiero mucho, sé que son muy buenos para arriar, por ejemplo, con caballo montando en pelo. Ellos le pueden hacer un arreo de ovejas. Y yo iba y pedía caballo para mí, porque yo nunca tuve un vehículo para poder recorrer el frente y tenía que estar continuamente de recorrido. Entonces, ya que mi edad no me facilita el hacer eso, pedía caballo, me tomaban el pelo. Y yo creo que fue una medida estúpida eso de tomarme el pelo, porque como sacerdote yo algo entiendo de eso. Los caballos eran para ese terreno, eran especiales. Al final me dijeron, padre, usted tenía razón, pero fue cuando se acabó la JP1, el combustible de aviación, cuando no teníamos combustible para nuestros vehículos. Entonces yo tenía razón de que los caballos eran, como un pobre muchacho se tiene que morir de hambre porque no le llega la comida. ¿Cómo un muchacho tiene que llevar 10, 15 kilómetros una caja de municiones de casi 40 kilos sobre los hombros durante 10, 15 kilómetros? Es cosa de loco, teniendo los caballos, había muchos caballos ahí. Me ocupaba a matar ovejas y todo para darle comer a mis compañeros. Por eso esta cruz la recibí yo por eso, porque yo fui el único soldado que sabía carnear y todo, porque me crié en el campo, de chico. Y con eso había un sargento que lo hacía la comida a nosotros, en una olla de fierro, lo hacía la olla en un camino viejo que había, todo empiedrado. Bajamos bajamos a las 12 a comer, o a veces en el día capaz que bajamos 2 veces a comer abajo. Y juntamos 2 o 3 soldados y agarramos ovejas y todo para tratar de comer, porque del pueblo no los llegaba. Cuando llegaba ya era tarde. El agua, teníamos que tomar agua de los charcos. Había agua de los charcos, teníamos que tomar ahí, porque el agua que traían en el tanque ni le alcanzaba. Para todos los que habíamos ahí no le alcanzaba. Estaba todo muy concentrado sobre el puerto argentino, es decir, todo lo logístico, ¿no? Alimento, munición. Porque había, y mucho había. La mala distribución de las comidas. Cuando estuvimos la última semana de junio en la ciudad, había un depósito, donde había muchas comidas. Y cada unidad tenía un día y una hora para retirar alimentos. Yo pienso, no sé si se llevó a cabo eso. Y los chicos que más pasaron penuria en el caso de alimentos fueron los de primera línea. Lo que pasa es que en primera línea no se podía transportar. Los helicópteros trataron de transportar en los últimos momentos, pero como no se tenía otro apoyo y otros medios, no se podía llegar a la primera línea. Y las comidas calientes ni llegaron. Por eso lo que más sintieron hambre fueron los de primera línea. El único momento lindo que teníamos era cuando agarrábamos alguna oveja que la podíamos comer. Es decir, era la única satisfacción que teníamos. Porque fumar no teníamos, cigarrillos no. Después del 1 de mayo desaparecieron. Y yo pienso que en Malvinas mi único interés era comer. Inclusive hasta dejaba de lado el pensar en mis familiares por comer. Éramos los 8 civiles, Caballero, Dalmao, todos los civiles, los 8 civiles que nos encontraban pasando cerca del almacén mayorista, diríamos. Estaban los soldados dando vuelta continuamente, tratando de encontrar a alguien que pudiese entrar, ya que en ese almacén solo entraban civiles. Entonces nos esperaban a una cuadra y nos hacían los encargos. Entonces uno tenía que hacer una lista y donde ponía el nombre, el dinero que le daba y lo que le pedían. Entonces, cuando entraba al almacén tenía una lista como de 20 a 25 personas y salíamos con unas cajas esas de cartón totalmente completa de mercadería, y a la cuadra y media, donde no nos veía la policía militar, que no permitía de que los soldados nos encargaran,
hacíamos el reparto. Es decir, teníamos para comer muchas cosas, no tuvo que haber eso. Ahora, que se castigara a un soldado porque se comía una gallina o porque se comía un cordero, nunca lo entendí. Que se le hiciera consejo de guerra y se lo castigara 6 meses, eso Yo he estado en Comunicaciones 10, en el Town Hall, y los pobres muchachos, yo tenía que serenarlos, pero se quejaban mucho de que ellos participaban en parte de los consejos de guerra porque ellos vivían ahí y de alguna manera escuchaban lo que pasaba en esos consejos de guerra y se enloquecían de rabia cuando veían que se castigaba a algún muchacho por haber comido una gallina o un cordero. Es decir, hay cosas que hay que tener cierto respeto porque cada uno tiene su manera de enfoque, pero la guerra es muy dura. Yo he visto en la guerra de España cómo se comían las ratas y ahí nadie le iba a preguntar a quién le pertenecía. En el hotel nuestro arriba cuando bombardeaban, ¿sabe cómo corrían las ratas, no? Había falta de organización, porque después cuando llegamos a Puerto Argentino en esos galpones había mucha comida. Yo te puedo asegurar que con el hambre ves visiones, ¿no? Ves dragones, ¿no? Todo ese tipo de cosas feas. Entonces, yo puedo tener una muy buena amistad con vos, pero si vos tenés un pedazo de pan yo te lo saco, ¿viste? Y esos eran los grandes problemas que teníamos, ¿no? Por comida. Una vez habíamos ido a hacer una tipo de redada, ¿no? A una granjita que había a unos kilómetros de ahí. Y bueno, habíamos encontrado un mazo de cartas. Entonces, lo trajimos como para pasar el tiempo. Todavía ni teníamos vestigios de que iban a volver o que iban a venir o que nos iban a atacar ni nada, ¿no? Entonces, como para pasar el tiempo teníamos algo como para entretenernos, ¿no? Y bueno, uno de los chicos tomó este mazo de cartas y lo cambió por 4 galletitas, ¿no? Y ese era el gran problema de la comida, ¿no? O sea, a lo mejor cosas que te podrían hacer pasar horas y olvidarte un poco del hambre, uno las tomó como para saciar un poquito, porque te imaginas que con 4 galletitas no te ibas a olvidar de que pasaste hambre, ¿no? No me puedo quejar mucho, porque, por ejemplo, teníamos nuestro mate cocido a la mañana, sin azúcar, por supuesto. Teníamos nuestro plato de guiso al mediodía, a veces no. Y nuestra cena, digamos, a eso de las 5 de la tarde, un plato de guiso. Claro, el guiso no era muy abundante, no había mucha cantidad de legumbres en esos momentos, pero siempre había un cordero que se mataba y se ponía en el guiso, o se conseguía. Nuestro principal se rebuscaba bastante en Puerto Argentina para conseguir la comida, ¿no? Y yo miraba el gato de la chica de ahí, de la señora de la dueña del hotel, y yo pensaba, ese gatito está, si es necesario, vamos a tener que hacer un buen asado. Se pasó hambre en la medida de que no se comió lo que se tendría que haber comido como para soportar el frío, soportar la situación, pero, o sea, en mi caso particular el hambre no fue así un hambre desesperada. O sea, creo que fue peor la situación del frío, de estar mal anímicamente, de extrañar a la familia y el no tener una persona amiga o compañera o el calor de una madre, de una novia, de un padre para contarle lo que uno sentía. Eso fue peor que el hambre. Yo no estuve tan lejos de mi familia porque, gracias a Dios, estuve al lado de mi padre. Mi padre es oficial mayor. Y hice el año de servicio militar con él. Me dieron la baja. Después fui llamado, reincorporado nuevamente para ir a Malvinas. Fuimos los dos, tuvimos la suerte de ir los dos. Lo que vivimos allá fue algo bastante desagradable, pero yo me sentía algo aliviado al estar al lado de él, porque sabíamos que estábamos juntos. Muchas veces yo estuve como chofer de un jeep
y tenía que salir durante el bombardeo y él me decía que no saliera, que él salía por mí, entonces él salía. El no tener una persona amiga o compañera o el calor de una madre, de una novia, de un padre para contarle lo que uno sentía, eso fue peor que el hambre. Durante el bombardeo siempre se tiraba arriba mío como para protegerme de cualquier esquirla. Bueno, yo soy muy sentimentalista, ¿viste? Yo me acuerdo que en las pocas noches que había luna, yo miraba la luna, como quien dice, ¿no? Miraba la luna y hablaba con mi vieja, por ejemplo, ¿no? Yo sabía que en ese momento quizá ella no la esté viendo, pero que la podía ver. Es decir, que si levantaba la cabeza quizá la veía. Entonces me sentía muy acercado. Y hablaba, le pedía, le decía que se quede tranquila. Todas esas cosas que uno siente, ¿no? En ese momento. Me sentía muy solo, allá no veía, por más compañeros buenos que tenía y me ayudaban y nos ayudábamos, ¿no? Pero era como si yo estuviese solo en una isla que no conocía a nadie ni sabía por lo que estaba. Si bien yo sabía por lo que estaba, pero no entendía. Yo sabía que si tenía que dar mi vida la iba a dar, pero no sabía qué hacer. La patriada la hemos hecho para ellos. Es una forma de expresar a todos los hijos de este país. Ellos me pueden ayudar, nos pueden ayudar desde su lugar. Ellos tienen que esforzarse por estudiar y los más grandes por trabajar. Es la mejor forma de que nos acompañen en esto, que lo estamos haciendo para ellos. ¿Cuántos oficiales sacaban la cartera y me mostraban su familia? Padre, esta es mi señora, miren mis chiquitos, mi chiquito de noche apoya su cabecita sobre la mesita de luz, ahí está mi foto y se queda mucho tiempo ahí descansando su cabecita, mi señora me lo cuenta, a mí me hace llorar, me decía, y eso era lo que los motivaba. Eso soy. No deben de estar lejos. Acá se encuentra en distancia de tiro. Hay que cuidarse de derrotar. Sí, no sé contra Pepa ahora tirado. Están tirando con 3. No tengo que quedando. Este refugio permanezcan atentos, seguimos en rojo. Pregunte si hay alguna novedad. Me casé el 18 de abril pasado. ¿Y cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede decir? Tener que cambiar la luna de miel por estar en estos momentos acá, en un pozo de zorro, y escuchar los bombazos que nos están tirando los vecinos. Bueno, indudablemente es una experiencia que no se puede vivir todos los días. Por supuesto, uno se casa una sola vez. Así que supongo que voy a tener bastantes cosas para contar a mis hijos una vez que pase todo esto, ¿no? Indudablemente a mi esposo no le debe gustar nada que yo esté acá, pero, en fin, los requerimientos de la patria lo exigen así. Por lo tanto, supongo que ella tiene comprensión, así como yo, que las circunstancias nos obligan a no seguir lo tradicionalmente expuesto por la sociedad para el casamiento, ¿verdad? Una de las tantas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento
ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó, dice domingo 18 de abril de 1982. Cartas y pocas. Yo mandaba 3 o 4 cartas por semana, tanto a casa como a la casa de mi novia, y llegaban la cuarta parte o la quinta parte. Y allá también, o sea, de las que me mandaban a mí llegaban muy pocas. Mi mamá mandaba todos los días, mi novia también, y recibía una carta cada 15 días, una cosa así, un poco con las noticias atrasadas, ¿no? Ese fue el único contacto. Una vez que fuimos a bañarnos, nos llevaron a bañar, fue el único día, pudimos mandar unos telegramas. Desde ahí que los recibieron. Mandé uno a casa, recibieron los 2 telegramas para por lo menos saber un poco que estábamos bien, ¿no? Bueno, entendido. Comencé a hablar a las familias argentinas porque cuando iba a pasar el informe a mis autoridades, el jefe de aeronáutica que estaba al frente de la radio me pedía: padre, por lo que más quiera dígale algo, a la gente preguntan desesperadamente. Entonces fue cuando empecé a pensar que sí, que era necesario que alguien por lo menos diera un poco de aliento, de esperanza y de tranquilidad, porque yo me imagino lo que es, ya que yo tengo familia, lo que es un hermano, una madre, alguien que lo quiere a uno y que no entiende nada. Generalmente la gente piensa lo peor, no lo mejor, porque quiere. Así que yo me conformaba con expresarle a la gente del continente que nosotros estábamos bien, porque a todos los que yo le preguntaba en las islas, y yo he recorrido todas las islas, y creo que soy uno de los que tuve contacto personal con más gente en esta guerra, yo le preguntaba: ¿qué querés decirle a tu familia? Y todos me decían que estoy bien, que no necesito nada. ¿Qué otra cosa puedo decir? Y me decía el subteniente Alsina, por ejemplo. Entonces, yo comprendo que hay gente que sabe lo que está pasando, aunque sean familiares de oficiales, suboficiales, pero necesitan una voz de aliento. Tuve algunas objeciones de parte de algunos jefes que justamente me acusaron de que cuando pasaba algún saludo, de que podía manifestar secretos de guerra, cosa que me disgustó mucho, porque uno... No digo que tenga demasiada experiencia, pero experiencia de guerra tengo bastante. Lo que le decía antes, yo comprendo cuando uno está pasando algún informe de guerra, como esos kelpers que andaban con sus Land Rover, pero no me vengan a mí diciendo que yo paso información, porque estoy hablando de que manda saludos al regimiento 1 Patricios. Toda la Argentina sabe que Patricio salió de Buenos Aires, por lo menos alguien de Patricios está allá. Se despidieron por televisión. Está realizando la redacción final de un documento que el general Haig llevaría a Londres o a Washington. Se espera para el próximo jueves la llegada a Washington del secretario de Defensa inglés, el señor Francis Pym, quien va a informar sobre la contrapropuesta británica a los... El error grave, eso sí, muy grave, que personalmente critiqué desde la primera hora, de aceptar de por sí la mediación de Alexander Haig. No se acepta la mediación de un país del cual se sabe que es abiertamente se ha puesto de parte del enemigo de uno. Mediador solamente puede ser una persona siquiera aproximadamente equidistante, algún país latinoamericano de cierta importancia. Así incluso fuese un país del cual sabemos que en el fondo tiene frente a nosotros una actitud así de codicia hacia nuestras tierras y de una tendencia de expandirse en toda América del Sur con un papel hegemónico o con un deseo hegemónico como el Brasil. Pero de todos modos, por algo elegimos después al Brasil como el país que representa nuestros intereses diplomáticos ante Gran Bretaña. Bueno, eso hubiera sido un buen mediador. País occidental, por un lado, país
latinoamericano por el otro, país no enemigo de Inglaterra por el otro, pero tampoco enemigo nuestro, podría haber sido un buen mediador, pero no los Estados Unidos, que de entrada nomás se pusieron del otro lado y que evidentemente jugaron con nosotros un juego de enviarnos a este caballero para aquí para hacernos perder el tiempo verdaderamente y permitirles, con la propia ayuda de los Estados Unidos, a los británicos montar ese complicado y costoso sistema logístico basado naturalmente en la isla de Ascensión. Es decir, nos desvirtuaron con esa pérdida de tiempo la gran ventaja que la naturaleza nos había dado de que el teatro de guerra estaba tan alejado del cuartel general de nuestros enemigos. Nosotros perdimos la guerra por culpa de los Estados Unidos porque a los ingleses ya los teníamos fritos. No es cierto eso. Los Estados Unidos intervinieron e hicieron esfuerzos positivos para una resolución lógicamente razonable que contemplara, naturalmente que contemplara sus intereses también. Cosas que me han dolido mucho. Y me dolió más cuando en Roma, en un contacto con gente de la embajada norteamericana, yo me quejé a ellos porque nos habían traicionado. Y el representante dijo una frase que me dolió, a mí me dolió como argentino, pero bien adentro. Me dice, padre, ¿quién tiene más culpa, nosotros o los argentinos que nosotros compramos? Lamentablemente pasó lo inevitable, que también de nuestra parte hubo intereses económicos aliados con los de los británicos. Yo no estoy en contra de esa alianza en tiempos de paz. No soy uno de esos que se desgañitan gritando contra el imperialismo extranjero, etcétera, etcétera. Yo creo que los capitales extranjeros tienen algo que hacer en nuestro país, siempre que cumplan con las leyes del país, siempre que paguen sus impuestos, y supongo que no vienen en calidad de filántropos, sino para ganar algo. Pero cuando es el enemigo, y se terminó. Y el que ha tenido la mala suerte de que sus intereses directos o los de sus amigos coincidan con los del enemigo, pues tiene que aguantárselas. Ese es su destino de argentino en este caso. Y si su rival o competidor en el mismo ramo tiene sus intereses ligados con los de, digamos, Islandia en ese momento, y hace mejores negocios que él y se mata de risa de él, pues entonces el rival tuvo más suerte. Lo que pasa es que en Argentina eso tardó en comprenderse, porque no tenemos aún la experiencia de lo que significa ser un pueblo, una nación en armas. Creímos que era un asunto así, que cubriría por cuenta de unos cuantos soldaditos, y que en fin, pero que lo importante no nos iba a tocar. Justamente de ahí la rendición temprana en parte, porque como estos hombres con sus intereses creados no son unos deshumanizados, ni son tampoco así la antipatria personificada, tienen su conciencia, y cuando no la tienen, algunos entonces son sensibles por lo menos a la presión de la opinión pública. A medida que subía el nivel numérico de los muertos por el país, llegaba a tocar una situación límite, como se dice hoy día con la palabra de moda, en que ya no podían seguir en su tesitura de decir no, paz. Ahí había que pasarse al bando de los que lucharían con todo, ellos también sacrificando sus intereses creados, mandando al demonio sus negocios, o si no, estrangular la cosa cuanto antes, crear una paz inmediatamente, convertir esa derrota parcial en una derrota total, ¿no? Y
a fin de que pase eso, porque 1000 muertos más que se hubiesen producido ya obligaba a los mejores de entre ellos a su conciencia y a los peores de entre ellos a su pseudo conciencia frente a la creciente presión popular que temerían que se haría sentir. Cabría aquí quizás consignar que lo más importante no es la derrota militar en sí, sino las formas en que fue revestida. Recordemos, por ejemplo, que la fiesta nacional de Serbia se conmemora en el aniversario de la batalla de Kosovo, cuando los turcos aniquilaron a estos eslavos del sur, que eso sí, supieron morir con honor. De ahí que lo esencial sea que los argentinos sepan separar la paja del trigo, en este hecho militar sin precedentes en la historia argentina. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima entrega.
conflicto de las Malvinas tuvo elementos de la Primera Guerra Mundial, por las grandes cantidades de tropas atrincheradas durante mucho tiempo. Tuvo elementos también de la probable Tercera Guerra Mundial, por los elementos súper sofisticados que allí se ensayaron. Pero quizás el ingrediente más espectacular fue el que nos trajo ecos de la Segunda Guerra Mundial, los combates aeronavales. Comprendí que uno se siente vulnerable hacia el avión. Yo lo representé a la muerte, al avión como la muerte. Los aéreos son peores. Son peores porque son más repentinos. A mí cerca no. Creo que fue a 300 metros. Pero una tarde estaba con el capitán en el jeep y sentimos el ruido de un avión. Y cuando abrí la puerta del jeep, el avión ya estaba sobre el cuartel de los Royal Marines y había pegado justo donde estaba el casino de oficiales. Los primeros días caía una bomba, todo el mundo abandonaba lo que estaba haciendo, a ponerse el casco, agarrar el armamento y buscar refugio. Fue siempre esa actitud. Aunque las bombas cayeran en el aeropuerto o cayeran a 6 kilómetros de distancia sobre las montañas, pero todo el mundo en su puesto. Yo me acuerdo que una vez sonó la alerta roja y nosotros estábamos jugando al truco. Y estábamos jugando al truco y mirábamos, uy, mira, ahí pasa uno. Oh, mira qué alto que va. Che, pero no le hacen nada. Y seguíamos jugando al truco como nada. Eso fue ya después del 1 de mayo, que ya los veíamos como algo común. Durante el grueso de la estadía, las acciones de combate eran aéreas, netamente. Pasaban los aviones enemigos en vuelos rasantes por nuestras posiciones y lo único que teníamos que hacer era escondernos o tirarles con el FAL. A los Harriers sí les tiramos con FAL, pero nunca les pegábamos, pasaban un latigazo por encima nuestro. Tiramos unos cuantos tiros, sí. Les apuntábamos antes para tratar de coincidir el tiro con el avión, pero nunca le pegamos. Pasaban diariamente, tiraban a veces no tiraban, a veces fotografiaban, se les tiraba continuamente. Después del primer ataque que nos agarró de sorpresa, se respondió muy bien a los ataques con lo que teníamos, armas bastante de poco alcance para la maniobra que había que hacer, pero creo que se derribaron algunos aviones, el inglés cambió de táctica, ya empezó a volar muy alto y a tirar, como decían allá en los términos guerreros, por arriba del hombro. O sea, tiraban la bomba y caía donde caía. Era un poco la ruleta rusa, ¿no? Antes de entrar al combate se siente una sensación un poco extraña, ¿no es cierto? Quizá de miedo, y ya una vez que entra en el combate en sí, es una satisfacción el ver que van cayendo los aviones enemigos. Yo recuerdo, por ejemplo, de un Harrier que fue abatido exactamente en la vertical de Puerto Argentino, que cayó sobre el mar, pero no sé a qué distancia, creo que fue ahí nomás del alcance de la artillería nuestra. Entonces se estaba en la decisión si salir a buscarlo
o porque entraba, es decir, si estaba fuera de casa la artillería, el helicóptero no tenía cobertura desde tierra para acercarse a buscar al piloto. Yo recuerdo que había un Chinook que en ese momento estaba alistado para salir y estuvo por salir, creo que salió y buscó y no lo encontró. Es decir, y pienso que el piloto en ese creo que se ahogó porque había un siquín dando vueltas de inglés, pero no se animaba a acercarse porque entraba dentro del fuego argentino. Entonces estaba ahí, ni el Chinook quería alejarse más allá, ni el siquín quería entrar. Entonces al final después no se lo encontraron. No sé si el siquín lo habrá rescatado, yo pienso que se ahogó. Teniente Nadón, le entrego esta bandera de guerra para que nos lleve a la victoria, con la protección de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Lo comprometo delante de sus camaradas y delante de nuestros amigos aquí presentes a que la lleve a ondear en lo más profundo del dispositivo del enemigo, para que se cumpla aquello de que no hay mayor amor que el que da la vida por sus compatriotas. A la bandera de guerra. Pista izquierda. Vuelos que se hacían prácticamente eran muy esporádicos, realmente necesarios, y llevar comandos, o ir a rescatar comandos que habían tenido algún enfrentamiento contra los ingleses, y entonces había que sacarlos porque no podían caminar. Entonces ahí sí iba un helicóptero y lo sacaba, pero así volvía a veces corrido por helicópteros ingleses o dañado. No te olvides. Era el salario del miedo. Era asomar la trompa del helicóptero y darle máxima potencia y cruzar a la otra isla y rezar que no hubiera ningún Harrier patrullando en el estrecho en ese momento. Porque como el único radar de rastreo que existía estaba en Puerto Argentino, ese estrecho que quedaba a 100 y pico de kilómetros de Puerto Argentino era la tierra de nadie. Es decir, no se podía saber si había algún Harrier volando por ahí bajo, de tal forma que los Harrier volando por ahí no se detectaban en el radar de Puerto Argentino. Así que normalmente siempre había un patrullaje permanente de Harrier que pasaban en vuelo rasante de A2 por ahí, ida y vuelta, y se relevaban, cuando terminaban pasaban otros dos. Así que era cuestión de tener la suerte de cruzar sin que uno lo vea. El hecho comienza con las primeras luces de la mañana, cuando logramos avistar una de las aeronaves enemigas, la cual se aproxima sobre la posición, adelantándonos la presencia de una segunda nave que pudimos sí ver perfectamente y preparar nuestras armas para hacerle fuego desde el hombro, individualmente, y efectivamente tuvimos la fortuna de hacer fuego y batirla con un misil tierra-aire. El misil que estamos viendo en este momento, ¿cómo es que opera, en dos palabras? Bueno, este es un misil que se lanza desde el hombro, como ya le dije, es lanzable por un solo hombre, tiene un alcance bastante interesante, y se opera justamente contra helicópteros o contra naves que atacan en vuelo rasante, de frente preferentemente. Después de eso, ustedes inclusive llegaron a rescatar al piloto. ¿Cómo aconteció? Bueno, en principio, como ya le dije, le tiramos al segundo avión. El segundo avión se perfila sobre la posición y es recibido por el fuego reunido no solamente de los integrantes de la compañía, sino también de la unidad que estaba en posición en ese lugar.
se produce una cortina de fuego con todas las armas portátiles y los cuales evidentemente es muy probable que hayan dado en el blanco y acompañados por este misil que explota debajo de la aeronave por proximidad. Al producirse esta explosión, el avión pega una media vuelta, se produce la eyección del piloto a muy baja altura, cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. Inmediatamente después, localizado el piloto sobre el agua, dos integrantes de la compañía concurren rápidamente a tratar de salvarlo para darle la atención correspondiente. Suboficial Artunduaga, ¿qué se siente cuando uno voltea un Harrier desde el suelo? Bueno, lo principal es la emoción de saber de que uno está dotado con material y equipo necesario como para desde tierra, un solo hombre puede derribar una máquina tan sofisticada como es el Harrier. Son batibles. ¿Qué hace uno con el miedo, con el enamoramiento del propio cuero, como escuché decir por ahí? Y sí, eso es, en principio, todo el mundo está apegado a lo que llevamos puesto, ¿no? Pero llegado el momento preciso de accionar, quizás por una preparación anterior ya para estas cosas, uno actúa y las consecuencias ya las conoce. Ustedes además tuvieron que convivir prácticamente con el piloto. ¿Cómo fue esa relación? Nosotros a rescatar al piloto lo tuvimos cierta lástima, no tuvimos odio en ese momento de un ser humano, que otra de la alegría nuestra fue rescatarlo vivo y lo atendimos como si fuera otro argentino. ¿Ustedes notaron que él haya valorado esa actitud? Sí, inclusive él agradeció cuando se despidió de la atención que le habíamos dado y nos deseó suerte a todos. ¿Ese piloto habló con ustedes, les manifestó de alguna manera qué es lo que él sentía acerca de esta guerra? Bueno, particularmente yo no hablé con él sobre ese punto, pero sí otros integrantes de la compañía, y el hombre en principio es un militar que viene, cumple su misión, pero realmente no tiene perfectamente claro cuál es su objetivo, cuál es su finalidad en esta acción que él lleva a cabo, ¿no? Bueno, el premio es en principio la satisfacción de poder constatar de que un aparato tan caro, tan sofisticado, tan importante para el enemigo es perfectamente derrotable, es perfectamente destruible por un arma individual. O sea que no solamente depende su destrucción de un arma de antiaérea, de artillería, sino que un soldado de infantería, un soldado de tierra, un soldado individual lo puede poner fuera de combate con la misma eficacia que lo puede hacer la artillería. Ahora tenemos una nueva misión hasta que regresemos al continente, vamos a tener misión, así que el descanso tendremos cuando regresemos a casa. Alrededor de las 15 horas, otro avión que sobrevolaba la zona fue puesto fuera de combate, también por efectos de un misil. Lamentablemente, el piloto no fue recuperado. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa, que como ustedes ven posee la escarapela, como testimonio de lo que ha pasado, por supuesto, además del piloto capturado, que creo que es el primer prisionero que se hace luego de la toma inicial de las islas. Ustedes recuerdan que el 21 de mayo yo no hablé más. Muchos en el continente dijeron que me habían herido, otros creyeron que estaba muerto. No, tuve unas palabras con ciertas autoridades en las islas porque yo vi desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde había muchas divergencias. Entonces yo pedí al pueblo argentino, porque yo no podía estar engañando, que rezaran porque lo que vale mucho cuesta. Y entonces les pedí que había problemas. Keep well clear of that ladder. Puerto San Carlos era uno de los lugares principales
desembarco, de probable desembarco de los ingleses, ¿no? No se le dio la trascendencia que tenía, o no se tomaron las medidas correspondientes en los análisis de la situación de la isla, ¿no? Porque habiendo ya sido trasladados a ese lugar, nosotros informamos en reiteradas oportunidades al comando superior. Nosotros dependíamos directamente del comando de la brigada, del jefe de la tercera brigada. Informamos en reiteradas oportunidades, como te digo, algunos hechos que eran indicios de que en ese lugar se iba a ejecutar una operación. Algo iba a suceder ahí, porque durante una semana nos estuvieron reconociendo durante la noche con helicópteros. No digo todas las noches, pero bastante seguido, pasaban bastante bajo. En el mismo Puerto San Carlos, es decir, en la misma población, y en el lugar en donde estaban las piezas de armamento pesado, que era en la altura 234, en la punta del estrecho. No se tomaba ninguna medida, inclusive el mismo teniente primero, Esteban, ya 2 días antes que se produzca el desembarco, me manifestaba que estaba seguro de que ahí iba a ocurrir algo. El día 20 a la noche, el teniente primero Esteban me dice, bueno, acá se lanza una operación, porque por los indicios que había, era evidente que había una operación. No teníamos respuesta del comando superior, entonces él decide hacer replegar a Reyes con toda la gente y que quedaran allá nada más que 2 suboficiales y 2 o 3 soldados para que den la alerta nada más, porque otra cosa no podían hacer, porque era evidente que cuando trataran de disparar un solo tiro allá, y esas fueron palabras de él, los iban a borrar del mapa. Pensamos que desembarcaran, yo lo que pensé, dije, bueno, van a tirar un par de tiros, de bombazos a la playa para justificar el hecho de que vinieron y pues se van a ir. No les conviene entrar en guerra. Hay mucha gente acá en las islas. Yo pensaba que la situación estaba muy controlada, que había un soldado cada 2 metros. Un soldado que estaba apostado, cuando se despeja un poco la niebla, aproximadamente a las 8 de la mañana, empezó a gritar, a pedir parte. Esteban me mandó a que fuera a reconocer, a ver qué pasaba, y cuando llegué a la altura vi la flota, vi un barco muy grande, que hasta ahora no he logrado saber cuál fue, debe haber sido por los nervios en ese momento que no me fijé en detalles, solamente que era un barco blanco inmenso, un transatlántico, tenía 2 chimeneas, y que del cual salían muchas barcazas a las cuales cuando fuimos tomados prisioneros fui transportado, en esas al barco inglés. Y después había varias fragatas tipo 42, aproximadamente 5, pero aparentemente había hacia el lado del estrecho, había algunas más. Esa mañana del 21, lo llamé a Esteban, reconoció él y vimos que por la costa ya habían desembarcado un grupo, aproximadamente unos 200, 300, 400, no sé, era mucha gente, realmente muchos ingleses. Después, por informaciones que he leído, me han dicho que han sido 600 los que venían avanzando por ese lugar, es decir, un batallón creo que ya había desembarcado ahí, creo que eran los paracaidistas, porque tenían boina roja. Y evidentemente había un grupo que venía por la playa y el otro estaba haciendo un rodeo, es decir, estaba subiendo una altura por la pendiente ascendente y nos estaba tratando de rodear. Pero digo una cosa, que ¿por qué lo hicieron viniendo tan lejos los ingleses, vinieron tan lejos los Gurkhas? Cuando llegaron, se embarcaron en la vía de San Carlos, se embarcaron. Ellos cómo lo dejaron desembarcar y aparte cómo lo dejaron llegar, sabiendo que ya venían en camino. En ese momento pensamos dar la novedad, ¿no es cierto?, al superior que teníamos nosotros, y con respecto a lo que sentí, fue una emoción muy grande que no se puede describir, porque
realmente ver a un enemigo tan de cerca es algo que no se puede describir, ¿no es cierto? Sí. Lo que yo quise decir en ese momento, con emoción muy grande, fue evidentemente que sentí mucho miedo. Miedo de un hombre, ¿no? O sea, aquel que dice que no sintió miedo en un momento de riesgo, miente, pienso que miente. Sentí miedo. Y sinceramente, el primer momento sí, pero después de todo eso, ver que si yo tenemos al enemigo adelante, no se siente miedo, no se siente nada, se siente una gran emoción de seguir adelante y hacer cumplir nuestra misión. Va supera ese miedo, algunos no, otros sí, y sobre todo cuando se tiene soldaditos de 18 años atrás, ¿no? Que lo miran a uno con una cara que no te imaginas en esos momentos, que dicen ¿qué hago? ¿Qué hace? Ordene algo, haga algo, ¿no? Y bueno, uno tiene unos pocos más años que ella, pero no muchos, 27 ahora, pero algo se hace. Y, o sea, esa es la emoción que uno siente, una cosa que... Vértigo, cuando vos vas en un auto a 180 km/h sentís vértigo. No digo que me guste la muerte, me parece algo tremendamente horrible. No comparto bajo ningún punto de vista y te digo más, me tocó matar, me sentí muy mal después de hacerlo, ¿no? A pesar de que o ellos o yo era. Pero fue una sensación emocionante. No teniendo la plena convicción de que había enemigo donde efectuaban el desembarco, venían un tanto confusas y además falta de espíritu de combate. Cuando ellos caen en el vacío, ¿no es cierto? Entonces vieron que les había fallado la cosa. Entonces ahí nomás se tiraron cuerpo a tierra porque nosotros estamos en mucho mejor posición que ellos. Pero nos empezaron a abrir fuego con morteros. Entonces el teniente Pedro Esteban empieza a ordenar los cambios de posiciones famosos que son los que nos salvan a nosotros. Y sobre todo la característica del terreno. Nosotros estábamos yendo, siguiendo una cadena montañosa. Bueno, no una cadena montañosa porque uno piensa en grandes alturas, sino simplemente eran elevaciones. En donde la estamos haciendo a lo largo, o sea, la estamos no cruzando transversalmente, sino que la estamos cruzando por las alturas. Es decir, que teníamos a nuestro favor las depresiones que había. Cuando los morteros de ellos comenzaban a arreglarnos, ¿no? Arreglar quiere decir empezar a buscarnos, ubicarnos, para después batirnos en eficacia. Quiere decir que el observador, cuando ve la fracción, o cuando hay un indicio de una fracción, la tira y le va cantando a la punta, al mortero, la deriva, el alza, la deriva, todo, ¿no es cierto? Le va cantando y eso se llama reglar hasta que regló, es decir, pegó cerca y ahí empieza a ser eficacia. Tiran tuc, 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 tuc. Pero nosotros no le damos tiempo. Cuando empezaron a arreglar, nos cambiamos de posición. Y nos cambiamos de posición, siempre cruzando una altura, y eso nos salvó, ¿no es cierto? Porque los tiros siempre caían atrás. Y cuando comenzaron a arreglar, salíamos. Bueno, ahí llegan los helicópteros. O sea, evidentemente no nos podían retener, entonces mandan primero un helicóptero. Eso me llama la atención porque mandan un Sea King. Un Sea King que aparentemente traía tropa adentro. Y lo ubican mal, ellos evidentemente no estaban bien seguros del lugar nuestro. Porque los Kelper, cuando nosotros nos comenzamos a replegar, vemos que los Kelper que habitaban en esa estancia, porque es una estancia privada, les indican a ellos, mediante gestos, en dónde estábamos nosotros. Inclusive hacen gestos grotescos hacia la tropa nuestra, ¿no? Pero eso es una anécdota, sí, otro problema. Y mandan ese helicóptero, como te digo,
y cae mal, cae bien casi sobre el puerto del establecimiento. Nosotros ya estábamos mucho más atrás, o sea, mucho más adelantados que eso. No lo dejamos asentar al helicóptero ese porque le abrimos fuego. Evidentemente, Teniente Primero Esteban es el que va ordenando la apertura del fuego. Y cuando vemos que el helicóptero nos da así la cola, empieza a descender, ahí le abrimos fuego. Y medio se va hacia abajo y empieza a moverse de la cola y empieza a salir como un humo o algo, salía del helicóptero y se va. No logra dejar el personal. Ahí debe haber habido varios heridos porque nosotros veíamos perfectamente los impactos porque nuestros soldados estaban dotados con munición trazante. La munición trazante es un proyectil que tiene fósforo en la punta y uno ve la trayectoria del proyectil, ve una luz, así que sabe dónde pega, que es utilizado por lo general de noche y para arreglar el tiro, ¿no? Para saber dónde pega el proyectil. Y evidentemente vimos entrar muchos proyectiles ahí, así que debe haber habido varias bajas, por eso se han retirado. Hacemos otro cambio de posición porque nos siguen batiendo con mortero y viene otro helicóptero, el segundo, y nos empieza a buscar, se enfoca hacia otro lado y nos da el flanco. Y Esteban ordena nuevamente abrir el fuego. El helicóptero cae al mar y ahí mueren todos los pilotos. Yo sentí cuando derribaron el primer helicóptero una gran emoción y de todo salió un grito desde el fondo, un viva la patria y todos los gritos que pudimos gritar. Hacemos otro cambio de posición y viene el tercer helicóptero que aparentemente yo realmente sentí la sensación que nos tiraba. Vi algo que salía del helicóptero, pero no sentí ruido, nada, porque cuando empezó a tirar el helicóptero, Esteban ordena abrir el fuego. Nosotros estábamos, como te dije, en una pendiente ascendente, Esteban con su grupo de gente, más adelantado que yo, subiendo ya a la próxima altura, y yo estaba bajando la anterior a la de Esteban. Es decir, que nos agarró a él subiendo y a mí bajando. Con una diferencia, íbamos en columna, en doble columna de grupo se llama, o sea, en doble columna, pero no de columna, doble columna, y hay una distancia aproximadamente de 30 a 50 metros que llegamos cada uno. Y cuando vemos que se nos viene el otro helicóptero que levanta la cola y nos pone la trompa, nos ve, porque el tipo orienta la ametralladora, o no sé lo que tenía al costado algo, y algo veo que sale de ahí, pero abre fuego Esteban y abre fuego todo el grupo. Y entró absolutamente todos los tiros, porque lo tenían muy cerca. Y el helicóptero empezó a dar vueltas. El piloto aparentemente quiso ir para un lado y el artillero tiraba para el otro. La cuestión es que el helicóptero empieza a dar vueltas, pierde el control el piloto y pasa por encima de Esteban y cae a 5 o 6 metros. Y el helicóptero se destroza totalmente. Ahí sale un hombre, del helicóptero sale un hombre que fue batido por nuestra gente, por el apuntador de FAPA, apenas lo vio salir, fue batido, yo no sé si mal, bien, pero evidentemente por los nervios de ese momento, ¿no es cierto? Hicieron que este soldado disparara, ¿no es cierto? Un chico de 18 años que con muchos nervios, inclusive tiraron bastantes, a ese soldado le tiraron bastante. Yo creo que no tenía ninguna posibilidad de vivir ese soldado, ¿no es cierto? Como había quedado el helicóptero, pero pienso que le hicieron realmente un bien, ¿no? Porque estaban bastante destrozados. Bueno, con respecto al acto heroico le digo que no es así porque solamente con fusiles, porque hay un método, hay una forma de combate que se emplea armas del calibre 7.62 de FAL, en donde se reúne el fuego en un lugar y se lo derriba fácilmente. El helicóptero es un elemento muy vulnerable, en donde con 2 o 3 proyectiles que peguen en partes vitales, como ya dije anteriormente, el helicóptero cae. Con respecto a lo que sintieron el resto de los camaradas que estaban conmigo, fue una emoción pero muy grande, ya que eso les hizo tomar mucha confianza, porque el hecho de ver venirse un helicóptero y ver al apuntador que saca la ametralladora y le apunta, inclusive dispara, y después ver cómo el helicóptero cae, lo hace tomar mucha confianza y perder el miedo ese que uno tiene al principio de ver semejante máquina que se viene encima. Veamos la península, nos ubicamos del otro lado y sentimos otro ruido de helicóptero y sentimos que empieza a tirar
algo más fuerte que mortero. Y supongo que habría sido la fragata que tiraba. Y este helicóptero nos buscaba a nosotros porque venía muy despacio. Lo vi después que le dije a Esteban, le pedí autorización para ir a reconocer lo que venía. Me autorizó y subí a la altura y vi que venía el helicóptero. Bajé y le comuniqué la novedad y venía reconociéndonos, venía buscando al tipo, para darnos la posición exacta, para que nos tiraran con la fragata, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento les habíamos dado bastante trabajo a pesar de ser 40 soldaditos, ¿no? 40 hombres con FAL nada más, y 2 más, nada más que eso. Entonces le habíamos hecho perder bastante plata. Cada helicóptero no sé qué sale, pero eran 3 hasta ese momento y imagínate que 40 hombres. Y nos buscaba, entonces Esteban hace tocando de posición hacia una especie de barranca bien pegado al río. Y nos ubicamos entre las piedras. Había como un acantilado, ¿cierto? El río que llegaba hasta ahí y estaba lleno de piedras, entre las piedras, así que no nos veía el helicóptero. Dio la vuelta al islote, ya habíamos salido del islote, ¿no es cierto? Dio la vuelta, empezó a buscarnos, de a punto. Y yo no tenía trasante, esos proyectiles no eran trasantes, así que no sé dónde pegué, pero le apunté a la cabina. Le tiré la cabina. Y evidentemente cuando le tiré el helicóptero, un movimiento hizo raro, algo le debe haber pegado, no sé por qué. Hizo un movimiento raro, pero abrió fuego toda la sección. Cuando vos estás con esa tensión, esperando el momento de tirar, estás con el fusil cargado, con el dedo índice sobre la cola del disparador, y esperando a que alguien diga o se cae una piedra y tiran. Yo en ese momento no pensé en eso, lamentablemente estaba bastante, disculpadme el término, pero caliente por todo lo que ya había visto muerte, ya había matado gente, ya uno tenía la sangre caliente, ¿entendés? Entonces en ese momento vi eso y dije, acá lo tengo al alcance y le tiré, sin pensar en que había mucha gente que todavía no estaba en alcance. Porque yo tenía la única arma que podía estar en alcance, el fusil ese, pero el resto de la gente que tenía FAL tiene un alcance efectivo de 300, llega más, pero para hacer el tiro efectivo a 300 metros, ¿no? Bueno, la cuestión es que abrió toda la sección y se le tiró con todo. Vimos que los proyectiles entraron porque eran trasantes y entraban todos, se concentraban en el helicóptero. Y el helicóptero directamente perdió su tentación y se fue de cabeza al agua, al río. Estaba a unos 50 metros del río y cayó así, como una piedra. Ahí dejaron, pienso que fue un error, dejamos de tirar y empezamos a gritar todo, porque cada helicóptero que tiramos era viva la patria y mueran los ingleses, pero esos son, lógicamente no decíamos eso, sino en términos más de soldado, ¿no? La cara de seguro. Colocar el seguro. Orgullo inmenso de poder conducir hombres con 18 años que tenían el valor de los de 30, pienso, porque se les sumaba a sus aptitudes físicas y profesionales el coraje y el valor que significa defender una tierra tan cara para nuestros sentimientos. Desde el punto de vista militar exclusivamente, una gran alegría, puesto que estaba reduciendo el poder de combate del enemigo. Ahora, desde el punto de vista humano, una tristeza por que se pierdan vidas por esta causa. Una vez que estaba cumplida esa misión, traté de salvar la vida de los hombres y producirle, dentro de las posibilidades, las mayores bajas de combate. Y así lo hicimos y pudimos desprendernos de su fuego. Fue una tranquilidad para nosotros que desembarcaran, porque sabíamos que ya, ganara quien ganara, ya había que jugar a todo o nada, ¿no? En el desembarco de San Carlos tuvimos una discusión con un sargento porque nosotros le fuimos a decir, ¿qué hacemos nosotros acá esperándolos si ellos están avanzando? ¿Por qué no los vamos a buscar? Y no, su posición es esta y se tiene que quedar acá. Pero no, ¿cómo nos vamos a quedar cruzados de brazos? Y ellos están viniendo, vamos a buscarlos. Y no, pero aparte dice, yo no soy quien para dar una orden. Vamos a hablar con quien tenga que ser, abrirle los ojos. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos acá esperando que ellos vengan a matarnos? No, vamos a matarlos nosotros. La orden no existió, realmente
No sé, yo no encuentro explicación. Desde mi punto de vista, yo simplemente era un piloto más. Helicóptero disponible pienso que habría. Tuvimos algunas bajas de helicópteros, bastantes helicópteros que quedaron destruidos por bombardeos así esporádicos de Harrier que hacían en la isla, pero creo que había helicópteros. Ese es un tema que después lo tocamos mucho con Esteban. Ya en Douglas Park, la otra población a la cual llegamos después, yo le decía y conversamos en que teníamos que pedir refuerzos y nosotros conocíamos el terreno, conocíamos dónde estaban los tipos, así que nos quedábamos en ese lugar y nos mandaban los refuerzos. Aguantamos lo que se podía ahí. Evidentemente mucho no íbamos a aguantar, pero si había helicópteros y no sé, realmente si tenía posibilidades, si había una reserva que la mandaran y a partir de ese momento se empezó a luchar ahí, porque irse de ahí sería dejarle todos los tipos, dejarlos que hicieran las cosas como si estuvieran en su casa, ¿no? No se detuvieron en nosotros, porque cayó la aviación. Yo calculo que a las 9:30, no estoy muy seguro, pero alrededor de esa hora, comenzó la aviación nuestra. Pues vimos 2 aviones y sentimos ya el ruido pum 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 de la artillería de ellos y las bombas nuestras, ¿no? Barcos ingleses en un primer momento estaban contra las costas y había 2 o 3 barcos orbitando al medio, que eran los señuelos de nuestros aviones. Los aviones venían, entraban, y lo primero que venían eran los 3 barquitos esos en el mitad del estrecho y les tiraban, pero cuando entraban en esa zona, atacaban de costado. Nunca he visto una cosa así, sobre todo por la maniobra de los pilotos, hacer unas cosas con esos aviones a una velocidad que, no sé, no se explica cómo se puede hacer una maniobra a esa velocidad y meter las bombas como las metían los pilotos.
esos aviadores, tengamos en cuenta varios factores. En primer lugar, actuaron individualmente y sus éxitos son los éxitos de los individuos. Y el fracaso aquí ha sido el fracaso sobre todo de la organización. Me refiero a la cuestión militar propiamente dicha. Entonces, esos hombres adecuadamente motivados y con ciertos recursos técnicos en su mano, pudieron actuar a título individual. Pero como conjunto yo no creo que la actuación de la Fuerza Aérea sea sensiblemente mejor que la de la Marina o la del Ejército. Pero ve, carreteando y saliendo, suponemos casi a la zona de Malvinas. Los hombres actuaron, pero también pudieron actuar así porque actuaban individualmente, y nuestros compatriotas, nosotros los argentinos, individualmente somos magníficos ejemplares, diría yo. En lo que fracasamos es en la organización. Nosotros no nos organizamos, nos empatotamos. El aviador actúa individualmente, o por lo menos desgraciadamente en la Guerra de las Malvinas actuó individualmente. Y entonces lo que se vio fue el aspecto personal, individual del combatiente. Y nosotros individualmente somos, digamos, buenos, por así decirlo, como combatientes y como todo. En lo que fracasamos es como pueblo organizado. Aparecen varios periodistas, venían de militar, con uniforme militar, son periodistas de guerra, hombres grandes, venían muy desmejorados y muy sucios, pero cuando llegaron y me vieron a mí, yo también estaba con uniforme, se me acercaron y me dijeron, padre, le queremos decir una cosa. Entonces yo estaba muy dolorido porque habíamos durante toda la mañana saludado a las tropas que regresaban, no había pánico ni mucho menos, pero nos gustaba darle un apretón de manos a uno por uno, a todos los que iban retrocediendo. Y el periodista, uno de ellos me dice, padre, ustedes tienen muy buenos soldados. Me destacó de un modo especial, recuerdo, me empezó a hablar de la aeronáutica, de que eran verdaderos héroes, y me decía, él en inglés, me decía que ellos consideraban que eran los mejores pilotos del mundo, porque no solamente eran buenos pilotos, sino que tenían algo que ya no existe más, que es el riesgo. Usaba la palabrita, en inglés sería riesgo, y eso dice hoy día ya no hay. No son suicidas, padre, tienen ese riesgo que los constituyen los mejores pilotos del mundo. Ningún armamento sofisticado puede contra un piloto de esa clase. Pero en la Guerra de Malvinas hubo otros hombres que demostraron ser dignos camaradas de los arriesgados pilotos de combate. Los tripulantes de los aviones de transporte Hércules C-130. Los tripulantes de la famosa Chancha, que a la semana del ataque del 1 de mayo comenzaron a burlar sistemáticamente el bloqueo inglés, trayendo a las islas armas, medicamentos, comida, correspondencia y embarcando heridos o evacuados. Lo hacían volando a ras del agua para evitar los radares ingleses y, con sus máquinas desarmadas y lentas como son, demostraban temeridad y pericia a toda prueba. En cuanto a los últimos vuelos de Hércules,
que ya se hacían exclusivamente de noche, más de uno prefirió caer prisionero de los ingleses antes que abordar la chancha para cruzar al continente volando entre fragatas enemigas. Cuando cruzamos la isla el día 13, el último día, que ahí sí sentí bastante miedo. En el sentido creí que no iba a volver. Me imaginaba que en cualquier momento a través del piso del avión Hércules pasaba un proyectil, algo, y en cualquier momento caía. Yo estaba con la mano derecha tenía el rosario, y con mi mano izquierda estaba agarrando la mano de un compañero, y a la vez el compañero de otro y otro. Esto es una especie de cadena. Y lo único que pensábamos es en Dios nada más, y otra cosa. Y en un momento yo abro los ojos y veo un relámpago, que supongo que habrá sido una bomba, algo estilo que pegó cerca, ¿no? Fueron también los Hércules los que, rompiendo el bloqueo, trajeron 5 o 6 cañones Sofma de 155 milímetros. El único cañón con el cual, tanto con respecto a la flota como más tarde en relación a la artillería terrestre, las fuerzas argentinas superaban en calibre a las británicas. Inexplicablemente, a pesar de ser de fabricación argentina, estas piezas de artillería de más de 20 kilómetros de alcance no fueron llevadas en cantidad a las Malvinas cuando hubiera sido fácil hacerlo, o sea, antes del 1 de mayo. Ahí está. En total, la artillería argentina, en Puerto Argentino, tenía 36 piezas, 105, y posteriormente, a mediados de mayo, se agregaron 3 piezas del cañón argentino, modelo Citefa, de 155 milímetros y un alcance de 20 kilómetros, con un peso aproximado del orden de las 8,5 toneladas. Ahora, lo que lamento es que la información ha estado muy deficiente. Francamente, a Telam prácticamente no se la dejó trabajar. ATC tampoco se la dejó trabajar. La parte de los que eran privados, como Rotondo, tampoco podía trabajar. Me quejé amargamente muchas veces. Pasó que teníamos una censura previa, que era el capitán Rodríguez Mayo, y que nos hacía borrar tal o cual imagen o tal o cual reportaje que realizamos. Pero el hecho es de que el material se encuentra en esta empresa porque la empresa lo mantuvo, no hubo manos anónimas como ocurrió en otros medios que hicieron que ese material desapareciera. Recuerdo muy bien que aquí, durante la guerra, en lugar de mostrar la realidad de la guerra, se impidió primero al periodismo mostrarla y en segundo lugar se generó una propaganda que tendía a minar el sentido de la realidad de la guerra. Por ejemplo, aquí se daban los partes de guerra entre una retransmisión y otra de los partidos de fútbol. Y esto era una fiesta de la mentira más absoluta. Se encaró una guerra y nada menos que con la OTAN o con Gran Bretaña, como si hubiese encarado pues un partido de fútbol. De forma que nuestro pueblo ha sido también estafado en ese plano. No pudo tomar conciencia de la realidad
dolorosísima de la guerra. Hasta el 13 de junio teníamos nuestro propio interventor en las Malvinas y podíamos filmar hasta por ahí nomás. ¿Por qué en una guerra se impide que los medios de comunicación sean bloqueados o sean tijereteados de una manera tan estúpida? Porque no sabían que teníamos satélites norteamericanos que nos miraban hasta el horario del reloj de pulsera. No sabían que había enorme cantidad de espías dentro de las islas. No sabían que teníamos enorme cantidad de espías en el continente, que por todas partes teníamos dificultad. Y entonces, ¿por qué hacer tantos problemas con los medios de comunicación? La verdad no ofende, y la verdad no es cuestión de que se digan ciertas cosas, porque yo trato de cuidarme, de equilibrarme también, pero no se puede poner mordazas tan espantosas que nos lleven a una derrota psicológica de esta naturaleza. Yo creo que las mentiras inglesas fueron las mentiras tácticas, la nuestra fue una mentira de orden estratégico, por así decirlo. Es decir, nuestra mentira fue global. Las mentiras inglesas fueron las mentiras de la inteligencia y con motivos tácticos, exclusivamente tácticos. Me refiero a la información exclusivamente militar. Ese es el verdadero problema, porque cuando hay una mentira de fondo, esa mentira nos desvincula totalmente de la realidad. En cambio, las mentiras circunstanciales, las mentiras tácticas de los servicios de inteligencia militar, etcétera, en determinado momento no son sistemáticas y sobre todo no desvinculan al receptor de la realidad total. El receptor en Inglaterra y en todo el mundo exterior, aquí podíamos comprobarlo con solo conectar cualquier emisora extranjera, estuvo siempre ligado a la realidad del acontecimiento militar. En cambio, nosotros no. Por supuesto, los ingleses trataron de disimular, de suavizar sus bajas o los impactos que recibían sus buques, pero también los reconocían. En general, digamos que haciendo un balance, pues hubo una información aceptable por parte británica a su pueblo. En cambio, haciendo un balance de la información que dio nuestro poder, desde luego que no, porque nunca reconocimos cuál era la realidad militar de fondo. Esa propaganda nunca la reconoció. Por el contrario, dijo que estábamos ganando la guerra. Vale la pena subrayar aquí que la desinformación triunfalista no tuvo origen en los hombres de prensa que estábamos en las islas, sino que nació y creció y se transformó en ese monstruo que todos conocimos después en el continente. Baste citar un ejemplo personal. Yo enviaba mi diario de guerra a una revista semanal del continente sin recibir ejemplares de ella en las Malvinas. Cuando volví, vi que cada una de mis notas era precedida por una introducción triunfalista que yo no había escrito. Al protestar, se me dijo que eran órdenes de arriba. Bien, finaliza así esta emisión. Nos encontramos, Dios mediante, en la próxima, que será también la última.